palabra. Conforme está en la invitación. Sí. Conforme está en la invitación. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Buenas noches, muy excelentes compañeros. Muy bien, adelante entonces, compañero. Me toca hablar sobre un tema. Buenas noches. Hoy día me toca hablar sobre un tema de Platón. Es uno de su final de su obra La República, el mito de Er y la inmortalidad del alma. Las reflexiones de este artículo parten de la posibilidad de dialogar con Platón en un contexto en el que el mundo se nos muestra opaco y las almas huérfanas de concepto. En el año 399 a.C., Sócrates ha sido condenado a muerte, pero una noche antes sus discípulos le visitan y les comenta que la muerte no es un problema, es una solución. Es la liberación del alma, donde habla el Fedón, que es la inmortalidad del alma. ¿Qué es el alma? Proviene de la palabra psique, que significa alma o mente, que es a su vez parte de nuestro cuerpo, donde nacen los pensamientos y la capacidad para definir las cosas. La diferencia entre cuerpo y alma es que ésta no ocupa espacio, no se descompone y nos hace humanos y actuar correctamente. Es inmaterial, no sufre desgaste. El cuerpo sí, y lo explica así. Con la muerte, el alma se libera del cuerpo y existe una afinidad entre ideas y alma que viene a ser el conocimiento. La felicidad, que viene a ser el contacto con las ideas, así el alma se puede purificar o embellecer, y si no se purifica, tiene que reencarnarse. El filósofo cuida y purifica su alma. La reflexión y el pensamiento son los argumentos para la inmortalidad del alma, la cual está íntimamente unida a las ideas. El ser es tener forma y la purificación del alma está relacionado al bien. Es la forma de existir como algo real. Todo esto conforma el conocimiento. Como ejemplo de conocimiento le menciono que nos muestran una figura, la cual es una circunferencia, la misma que tiene varios tamaños, diversos materiales y colores. Pero la reconocemos como tal y le buscamos algo en común que las identifique como tal, lo que vendría a ser recordar las ideas, formas y relacionarlas. Esto nos indica que el alma ya existía, tenía conocimiento de la existencia de ese objeto y por consiguiente existe una relación entre idea y alma. Estas no sufren desgaste, siempre están relacionadas son eternas y racionales. El cuerpo está compuesto por órganos, los cuales se descomponen con el tiempo. El alma no se descompone. La felicidad viene a ser el contacto directo con las ideas. Las almas se pueden purificar o embrutecer. Si se purifican, se unen al mundo las ideas, y si no, van a reencarnarse. Por eso se dice que la muerte no es un problema, es más bien una solución. Hay dos especies de realidad, la visible y la invisible. La primera siempre está en el mismo estado, mientras que la segunda nunca lo está. El cuerpo es visible, el alma es invisible. El alma se asemeja a lo divino y el cuerpo a lo mortal. Al morir el cuerpo, el alma va al Hades. El alma que ha filosofado se separa del cuerpo en estado de pureza. El alma pura va a lo invisible, divino, inmortal y sabio. Allí es feliz. Pero el alma que se libera del cuerpo impura es arrastrada de nuevo a lo visible. Son los fantasmas y vuelven a ser atadas a otro cuerpo. El ideal ético que propone el Fedón es la purificación del alma, la catartasis, mediante la metódica negación del cuerpo. Purificarse es habitual al alma a dejar la envoltura corporal y a vivir como ella pueda. Así, en las actuales circunstancias, como en las venideras, desatada de los lazos del cuerpo como si estos fueran cadenas. El resto de las cosas que depara la vida, la comida, el amor corporal, la función que pueda brindar el aspecto de las cosas son necesariamente placeres impuros, afecciones que separan al hombre de su fin más propio y exigen purificación. Habiendo dicho todo esto, el día de hoy he querido traer uno de los mitos de Platón, el mito de Er, obra que está en las últimas páginas de su libro La República. Intenta responder y explicar dentro de los múltiples problemas que plantea el tema que se me ha asignado. ¿Cuál es la relación que se podría establecer entre el mito de Er con la inmortalidad del alma que se proclama en la masonería? Téngase presente que Platón relaciona
en forma muy estrecha lo bello con el bien y nos hace resaltar la belleza con la virtud. El soldado hijo de Armenio, que murió en un combate 10 días después de levantar los demás cuerpos, estaban corrompidos, mientras el cuerpo de él estaba en buen estado, y fue llevado a su casa para enterrarlo. A los 12 días, yaciente sobre la pira sepulcral, volvió a la vida resucitado y contó lo que había visto allá, sus vivencias. Una vez salida del cuerpo, su alma se había puesto en camino como muchas otras, llegando a un lugar maravilloso, donde había 2 aberturas en la tierra contiguas entre sí, y otras 2 arriba en el cielo, opuestas a las primeras. Entre estas aberturas estaban los jueces, quienes impartían la justicia, que luego de emitir su juicio ordenaban a los justos a tomar el camino de la derecha, hacia lo alto y por el cielo, después de haberles colgado por delante un letrero indicativo de los actos juzgados. A los injustos, en cambio, se les hacía tomar el camino de la izquierda y hacia abajo, portando un letrero de sus espaldas indicando lo que habían hecho. Al tocarle su turno a él, le dicen que él estaba excluido y que debía de ser mensajero para los hombres de las cosas vistas allá, y le recomendaron escuchar y observar todo lo que pasara en ese lugar. Así vio como por una de las aberturas del cielo y por otra de la tierra se marchaban las almas después de ser juzgadas, y como por una de las otras 2 emergían de la tierra almas extenuadas y polvorientas, mientras que por la restante bajaban del cielo las almas puras. Parecía que venían de un inmenso viaje y ganaban la pradera para acampar en ella como en los festivales. Algunas que se conocían se saludaban entre sí, y las que provenían de la tierra se informaban de las demás sobre las cosas de arriba y viceversa, y hacían mutuamente sus relatos, las unas gimiendo y llorando al recordar sus padecimientos y visiones en su largo viaje bajo las tierras, mientras que las que venían del cielo relataban su bienaventuranza y sus contemplaciones de belleza indescriptible. Después de 5 días de marcha vieron reflejada una columna de luz pura que atravesaba el cielo y la tierra, que representaba el cosmos, es en donde se encuentran con las 3 hijas de la necesidad. Láquesis, que canta las cosas del pasado, Cloto, que canta las cosas del presente, y Átropo, que canta las cosas del futuro. Las almas llegan a Láquesis, quien informa que cada alma deberá elegir para la próxima vida un cuerpo mortal, el cual será sorteado y se otorgará su destino a su libre elección. A él no se le permitió elegir. Había una variedad de estilos de vida a elegir. Podría ser la existencia animal o humana. Él vio a Orfeo elegir la condición de cisne, a Epeo la condición de mujer y a Atlante como un varón atleta. Ellos podían escoger entre animales o humanos y viceversa. Después eran llevados donde Láquesis, y ésta daba a cada alma un daimon o guardián, que las conducía y los llevaba hacia Cloto, quien confirmaba la existencia elegida por el alma se dirigía al telar de Átropo para ser irrevocable lo hilado por Cloto. Las almas se dirigen a la llanura del olvido, donde hace un calor sofocante. Por la noche acampan cerca del río Meleto, donde beben agua, y si bebes más de lo debido, todo se te olvidará por completo. A él tampoco se le permitió beber. Las almas a medianoche fueron lanzadas como estrellas errantes. A él no se le permitió beber, y cuando abrió los ojos ya estaba nuevamente en la pira funeraria. Debemos hacer mención de los filósofos que plantean las ideas de reencarnación del alma, como Sócrates, Platón y Pitágoras, así como debemos de mencionar que el mito es narrado después de la enunciación socrática de los bienes y males otorgados en la tierra a los hombres por los actos que aquí se realizan. Es una recordatoria para esta vida presente y la futura, pues dependiendo de las acciones que se realicen, dependerá nuestra vida futura. En la liturgia masónica se habla que el secreto de la acacia, la cual está relacionada con la inmortalidad del alma. El alma inmortalizada es un privilegio, algo que muy pocos han logrado. Con este mito cierra Platón uno de los diálogos más importantes y cierra en cierta forma la pregunta con lo que iniciaba. ¿Acaso es más feliz el hombre injusto que el justo? Conviene, por tanto, ser injusto en todo lo que nos sea posible. La respuesta platónica nos puede parecer ingenua e inocente,
pero no está exenta de cierta fuerza. Solo nos vemos en la piel del injusto, tomamos conciencia de las dificultades que acompañan a este género de vida. Hoy muchos creen que el alma es capaz de sobrevivir a la muerte física y creen que el anhelo de vivir para siempre es ahí donde entra el conflicto con el masón moderno, que lamentablemente se configura en el tejido social que le otorga un nombre, un título, los bienes materiales, un origen. Y cuando decimos que ese hermano es un masón ejemplar o exigimos ejemplaridad de nuestros hermanos mayores, estamos haciendo referencia al honor y la moral. Debemos de pensar que el masón debe transitar en este mundo con el principio de vivir, envejecer, morir y trascender dentro de los lineamientos del bien. Es mi palabra, muy excelente compañero. Muy bien, compañero Ricardo Tataje. Se concede el uso de la palabra por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario respecto del mito de expuesto por el compañero Ricardo Tataje. Pueden prender libremente su micrófono para hacer el uso de la palabra. ¿Quién empieza? Manuelito, Manuel Ibáñez. Muy buenas noches, muy excelente compañero. Buenas noches, compañeros capitulares. Buenas noches, muy excelente compañero Juan López Maquiavelo y Javier Ortega. Yo quería hacerle una pregunta. ¿La inmortalidad del alma es sinónimo de reencarnación? Es lo que quería preguntarle a nuestro hermano Ricardo, a nuestro compañero Ricardo Tataje. Claro, sí. Es dentro de lo que se dice Platón y se da, ¿no? De que la reencarnación del alma viene porque la inmortalidad del alma, o sea, el alma, el cuerpo puede morir, puede descomponerse, pero el alma sigue. Y por eso que nosotros, por ejemplo, hay gente que en el común, la gente profana dice, yo no sé, posiblemente en mi anterior vida fui un animal o fui tal cosa. Entonces como que van arrastrando las cosas y esto se va dando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy excelente, compañero César Vélez. Sí. Adelante, César. De repente, de pronto, este tema nos puede llevar, digo yo, a falsos entendimientos. Pero quisiera hacer algunas referencias muy pinceladas de antiguas escrituras. Estaban reunidos algunos profetas y preguntaban, o de Juan el Bautista, ¿no? Decían, ¿será él Elías? En dos oportunidades se leen estos textos como referencias al entendimiento de que sí era posible que existiera un espíritu encarnado en un nuevo hombre. Cuando nosotros revisamos el misticismo hindú, hay una adoración por ciertos animales o por no destruirlos, porque se cree en esta posibilidad de que pudiese encarnarse en un cuerpo de una bestia un espíritu humano. Sin embargo, creo que deberíamos filosofar un poco más al respecto y tomándolo en concordia o concordándolo con nuestros rituales. Cuando se nos pregunta si creemos en la inmortalidad del alma, yo creo que se nos está preguntando para que nosotros vayamos al entendimiento de la esencia profunda que se alberga en el ser humano. Y esa esencia profunda en el ser humano es la chispa divina. Siempre voy a insistir en que debemos interpretar lo que está escrito desde siglos atrás de tres maneras: la mística, la religiosa y la histórica o literal. En cuanto a eso,
nosotros debemos apreciar de que esa esencia divina, cuando en el Génesis, luego de haberse creado al varón y a la hembra, el aliento divino es esto que comparte el universo en cada uno de los seres creados para cada uno de sus fines. Y ciertamente es algo que vamos a ir develando poco a poco, lo conoceremos cuando pasemos al otro umbral, a otra dimensión. Pero yo personalmente, y esta es una humilde opinión, creo que firmemente que el concepto de la inmortalidad del alma es por el entendimiento de la esencia divina que mora dentro de cada ser. Entonces, el mito es lo que trata de aperturar, o este relato lo que trata de aperturar es, dentro de la conciencia del hombre, el entendimiento de su esencia divina. Y eso, ¿para qué? Para que se aperture dentro de su ser, que existe la posibilidad real de estar conectado con la manifestación divina y, ¿por qué no?, colaborar con ella misma. En ese sentido, yo creo que deberíamos profundizar. De repente no vamos a dilucidarlo todo ahora, pero sí sería un buen camino, un buen punto de partida. Nuestros rituales ya nos los dicen, ¿no? Busquemos el más íntimo contacto con lo más profundo de nuestro ser, y de repente ese texto es el sendero que nos lleva a entender precisamente esto que algunos llamamos ya la chispa divina dentro de cada ser humano, ¿no? Es todo cuanto quería compartir. Muy bien. ¿Alguien más? Muy excelente, compañero. Sí. ¿Se me permite la palabra? Sí, por supuesto, compañero Luis. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Escuchaba con mucha atención todo el desarrollo de la ponencia y venían a mi mente una serie de datos que yo creo que son importantes. Seguro que algunos de ellos los debéis de conocer. A principios del siglo pasado había en Inglaterra un doctor por nombre McDougall que mantenía que el alma tenía un peso específico, que por lo tanto tenía masa, ¿no? Evidentemente distorsionó mucho, hubieron grandes polémicas con él, pero él había hecho la prueba de personas moribundas puestas en una romana, en una báscula, en una balanza, y en el momento de fallecer se perdían 21 gramos. Justo en el momento de fallecer, así como la romana estaba totalmente equilibrada, porque estaba el peso exacto en un lado con pesas, y en el otro estaba el cuerpo semi-moribundo del enfermo. Cuando el enfermo fallecía, poco a poco se iba elevando, o sea, el peso, los 21 gramos de diferencia que existían en el momento en que supuestamente el alma abandonaba el cuerpo, el cuerpo del difunto ya se elevaba. Esta prueba la hizo muchas veces, la hizo cientos de veces. Al final el tribunal eclesiástico propuso que se le retirara el ejercicio, la medicina, y nunca más volvió a oírse nada de él. Las explicaciones que dieron es que, bueno, que era el último aliento y demás, lo probaron con animales y esto no ocurría. Y escuchando al compañero haciendo su disertación, me ha venido a la mente también otro médico que en una ponencia que estaba haciendo de anatomía, los estudiantes le comentan
Mire, maestro, estamos hartos de hacer autopsias, de hacer biopsias, de descuartizar cadáveres, y nunca en ninguno de ellos hemos visto lo que es el alma. El profesor se los queda mirando durante un instante y le dice, mirad, el día que lamentablemente fallezca vuestra madre, la podréis cortar, descuartizar, pero ninguno de vosotros encontrará el amor que sintió por vosotros. Y por último me viene también a la cabeza el libro del Principito, escrito por un hermano masón, André de Supéry, que decía, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Evidentemente tenemos que creer en que existe algo más. Sería una mala jugarreta que no existiera nada, ¿no? Creo que tenemos que seguir creyendo porque pensamos que es así, que existe una segunda vida, un más allá. Era cuanto deseaba puntualizar. Muy excelente, hermano. Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más? Pasamos a la exposición de Gabriel. Si me permitís la palabra. Sí, a ver, Lucho Tejada. Compañero. Sí, adelante, Lucho. Gracias, excelente compañero. Yo tengo algunas noticias del relato de él que quisiera correlacionar para enmarcarlo dentro de lo que en alguna forma es la masonería hoy día, ¿no? Este relato muestra influencias budistas y egipcias por lo que están hablando, por los ritos. Y obviamente la teoría de la reencarnación es una de ellas. Muestra que lógicamente el muerto visita el tártaro, o sea, en los lamas eso se llama el bardo, es la parte donde el alma vaga determinando cuáles han sido sus reminiscencias y cómo va a volver a reencarnar. Muestra también que se cumple la ley del karma, porque obviamente pagan por sus culpas y son premiados quienes de alguna forma trabajan bien. Muestra que el daimon o el Atma en los hindúes es ese juez de las conciencias donde en alguna forma no hay un elemento divino, sino lo que Jung escribe como el inconsciente colectivo. Habla también digamos, de partes del cuerpo, porque lógicamente habla del doble etérico, habla del alma misma y del cuerpo. O sea, hay mucha teoría de otras culturas que obviamente están vigentes en este relato que obviamente estamos hablando de muchos años atrás. Entonces, él termina con que el consejo que le da a Glaucón es que el hecho de que no olvidemos las situaciones y los castigos como experiencias que permitan evolucionar al alma, y que lógicamente esto tiene todo un proceso para ir purificándolo. Realmente hay mucha teoría, mucho misticismo escrito en este relato. Creo que cada párrafo podría ser analizado e inclusive desarrollar teorías que pueden ser motivo de una charla mucho más amplia. Es todo lo que podría agregar. Muy bien, compañeros. Vamos a dejar más comentarios para la parte final. Vamos ahora a escuchar a nuestro compañero Gabriel Kirchner, quien va a exponer el tema que le ha correspondido para el día de hoy. Adelante, Gabriel. Correcto, gracias. Muy excelente principal. Muy buenas noches, respetables compañeros capitulares todos. Voy a dar lectura
a la exposición del día de hoy en el mito de Platón, el anillo de Giges. El mito del anillo de Giges. A continuación vamos a parar un momento en esta imagen, puesto que resume bastante bien el mito. Y en esta imagen podemos ver una bella dama desnuda. En el lecho del acostado se encuentra el rey Candaulo. Y en el lado derecho, escondido, mirando la escena, encontramos a Giges. Hay que entender, antes de avanzar con el relato, el rey Candaulo fue un rey de Lidia, más o menos se sitúa 708 años antes de Cristo y se calcula que fue derrocado, hablemoslo históricamente, por Giges, más o menos alrededor de 680 antes de Cristo. Fue el último rey de la dinastía heráclica, sucedido por Giges, donde comienza la dinastía Mernada. El Candaules también fue conocido por Sodiastes o Mirsilo. Es conocido también por haber dado nombre a una práctica sexual, el candaulismo, que en resumen es la exposición del acto sexual con otras personas, ya sea con o sin consentimiento. Poco sabemos acerca del reinado, pero es casi seguro por la historia que fue un gobernante local sujeto al rey Midas. Este último fue derrotado por los cimerios en el año 696-95 a.C., por lo que se presume que Candaules fue incapaz de mantenerse en el poder por sí mismo y fue depuesto por el líder militar Giges. Dicho esto, hay que entender que este es el contexto histórico. Sí, seguidamente tenemos, bueno, en esta pintura es la misma, por así decirlo, de la anterior, o con el mismo contenido, pero lo que vamos a hablar ahora es cómo lo toma Heródoto. Heródoto hay que también situarlo, que él se encuentra aproximadamente 484 años antes de Cristo, hasta su fallecimiento en el año 425 antes de Cristo. Heródoto lo cuenta, el relato, como que Candaulo era un rey de Lidia que estaba muy enamorado de su esposa y sobre todo alardeaba de la belleza de la misma, su esposa Nicia, y invita a uno de sus más fieles colaboradores, en este caso Giges, para que presenciase la belleza y le comentase acerca de la misma. Giges se opuso, como era razonable, pero ante la insistencia de su rey se vio obligado a aceptar. Todo se desarrolla sin mayor inconveniente, según la historia narrada, salvo que Nicia, al retirarse del aposento, se percata que Giges se encontraba oculto y escondido en una parte de la habitación. Pero lo sorprendente es que ella no da la voz de alarma, sino más bien al día siguiente lo manda a llamar con los guardias y le dice que solo le da dos opciones: morir por su falta y futuras tentaciones que puedan ser solicitadas por Candaulo, o matar a Candaules por haberle ofrecido lo que él tenía prohibido ver y ser rey con ella de Lidia. Él inicialmente, dado su fidelidad ante su rey, se opuso, pero dado las pocas opciones que él tenía, prefiere él mantenerse con vida, y entonces, al igual como había planeado Candaules esconderlo en la habitación, él también se esconde en la habitación, pero en este caso fue para darle muerte a su rey. Hay que saber, también lo cuenta, que esta llegada al poder de Giges genera muchos adversarios por la forma como se da, y entonces es sometido, según el relato, ante los oráculos de Delfos, siendo confirmado por ellos los derechos de Giges y el control de Lidia. Se dice también que él dio un consistente regalo de oro y plata para que se diera este resultado favorable y poder así reinar. Es considerada también la narración más antigua sobre la dualidad del ser humano. Luego ya Platón
realmente reestructura este relato y añade, pues, ¿no?, lo que ya es el mito, y se basa en lo siguiente. Esto surge de las creencias de Sócrates en el que el ser humano en el fondo es bueno, y Glaucón, quien era hermano de Platón y alumno también de Sócrates, no lo creía así, y en contraposición crea o expone el mito que a continuación vamos a dar lectura. El mito ya reestructurado por Platón no recoge mucho de Heródoto, pero es el siguiente. Giges es presentado como un pastor que servía al rey de Lidia. Un día, estando con su rebaño, se desencadena una gran tormenta y se abre una grieta en el suelo, y este pastor, al ver que resplandecía una especie de luz, la cual llama su atención, decide adentrarse dentro de la grieta. En esta grieta él encuentra, se dice, un caballo de bronce de gran envergadura, el cual tenía una especie de compuerta en la parte trasera. Él decide investigar este caballo de bronce. Dentro de él se dice que existía un cuerpo, partamos que sea humano, pero lo único que tenía lejos de sus huesos era un anillo. Él decide tomarlo y decide llevarlo consigo. Pocos días después, cuando estaba con los demás pastores, comienza a jugar con el anillo que él tenía puesto en el dedo, y los pastores se empiezan a dar cuenta de que por momentos él desaparecía, y se lo hacen inmediatamente saber. Entonces, él decide ponerlo esto en práctica y se da cuenta que al girar el anillo, él adquiría las propiedades de invisibilidad. Tal es así que esto llega a oídos del rey, puesto que él había que rendir cuentas sobre el pastoreo. Y entonces el rey decide nombrarlo como una especie de un enviado secreto para ver cómo estaban las condiciones del rebaño. Una vez llegó a Palacio, no tardó en utilizar el anillo para... Se dice que utiliza el anillo para seducir a la reina Nicia y conspirar contra el rey Candaulo, el cual finalmente lo mata, y de este modo él obtiene la corona. No es muy distinto, como podemos ver, al relato de Heródoto, pero esto es reestructurado por Platón. Esta es una representación anónima de la leyenda de Giges encontrada cuando él está encontrando el anillo mágico. Acá podemos ver el caballo de bronce, por un lado los pastores, por otro lado el rey con la esposa Nicia en esta parte superior, y también podemos ver esta dualidad en una nube. Podríamos decir que podríamos llamar al gran arquitecto del universo, y por el otro lado la contraposición escondido en un árbol. No sé si se logra ver claramente, pero existe una persona como escondida dentro de un árbol. Es así, todos expectantes de cómo él va a actuar ante esta especie de potestad al adquirir el anillo que le da cierta divinidad en la tierra entre los hombres. Lo que el relato sugiere es que cualquiera que posea un anillo así abandonaría todas las normas éticas, y aún más, al hacerlo obraría en un modo harto racional. No habría nadie tan íntegro que perseverara firmemente en la justicia y soportara el abstenerse de los bienes ajenos sin tocarlos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera, como al entrar en las casas, acostarse con las mujeres que él prefiriese, y tanto matar a unos como librar de las cadenas a otros, según su voluntad, y hacerlo todo a semejanza de un dios entre los hombres. Y si alguien dotado de tal poder se abstuviese de cometer tal injusticia y de apropiarse de los bienes ajenos, sería considerado el hombre más desdichado y tonto, aunque lo elogiarían en público por temor a padecer la injusticia. Ese es un enfoque que le da en realidad Glaucón.
Pero vamos a ver, por otro lado, un ratito. Refiere Platón que Giges en un principio lo usaba para hacer el bien en su aldea, pero pasado un tiempo lo usaba para su bien personal, matando al rey y ocupando su lugar. Glaucón expone a esto ante Sócrates, que quienes siguen la justicia lo hacen no por el deseo propio o amor a la misma, sino simplemente porque desean evitar las consecuencias que recaerían sobre ellos al cometer las injusticias. Pero que si pudiéramos ser libres de esas consecuencias, ¿cómo es que actuaríamos? Glaucón entonces es desafiante ante su maestro y le pide lo siguiente: convéncenos de que hay motivos sólidos para hacer lo correcto, no solo razones como el miedo a ser descubierto, sino razones que serían válidas incluso en caso de que no nos descubrieran. Demuéstranos que a diferencia del pastor, una persona sabia que encontrara el anillo seguiría haciendo lo que está bien. Ese es el reto o el confrontacionismo de Glaucón ante su maestro. Hay que entender también, en dicha época, en un paralelismo, en Esparta se castigaba a los niños no por robar, sino por no haber sabido ocultar el robo o librársela bien. En definitiva, no se roba por ser honesto, sino por temor a que no lo descubran. Esta concepción es la que está en la raíz del mito de Giges. Según Platón, Sócrates convence a Glaucón de que por muchos beneficios que aparentemente puedan cosecharse de la injusticia, solo son felices quienes actúan correctamente. Uno prefiere la justicia a la injusticia por temor a convertirse en víctima de otro. Es así que Platón contraargumenta este mito con su intelectualidad moral, ¿no? Al final tenemos... El mito plantea que la naturaleza del hombre, en caso de poder actuar con impunidad, va a obrar en beneficio propio y en forma injusta. Platón sabe que en posesión de ese anillo pocas personas serían capaces de mantener una conducta justa. El mito de Giges quiere hacernos ver que nadie es justo por su propia voluntad, sino por una especie de... ¿Mi nombre aparece? ¿Cómo sales? Hacer el bien y evitar el mal es la vieja norma general de la ética. Pero hacerlo por deber y no por inclinación, hacerlo por obligación y no por elección, nos marca la diferencia que existe entre un buen hombre y un hombre bueno. La posesión del anillo mágico es terrible, proporciona impunidad y posiciona a su portador fuera de la ley y su destino fuera del humano. ¿Es él realmente, pues, un dios o una bestia? Una bestia ajena al humano, a lo social, a la cultura. El anillo lo despoja del mundo de los hombres, dándole una capacidad de actuar como un dios o semidios en la tierra rodeado de mortales. Solo a nivel de reflexión, en la actualidad no existe tal anillo como podemos saberlo, pero esta especie de anonimato o invisibilidad se da actualmente en este tema electrónico y en las redes y en nuestras nuevas identidades electrónicas que usamos. Una característica predominante son en las web, puesto que en muchos casos es anónimo todo lo que podamos hacer, aunque así lo pensemos, realmente no es así. Pero el simple hecho de ser un total desconocido y de poder permanecer sin desvelar la propia identidad termina modificando a menudo nuestros propios comportamientos. Internet no nos hace realmente invisibles, pero sí que nos da una invisibilidad virtual sobre cuyas consecuencias tenemos que pensar. Existen muchos guerrilleros, por así decirlo, del Twitter, muchos que atacan por redes y en persona realmente a uno no le dicen nada. Es un poco, entonces confirma en cierta medida que el ser humano ante no llamémosle impunidad, sino invisibilidad o anonimato, resulta pues sí que actúa en forma distinta a como realmente es en su presencia física. Muchas gracias, respetables queridos hermanos. Se deja abierto a disposición de vosotros la palabra.
Muy bien, compañeros, si alguien desea hacer el uso de la palabra para hacer comentarios o preguntas a la exposición del compañero Gabriel Kirchner sobre el anillo de Giges, puede hacerlo. Prender su micrófono y participar. Adelante. Manuel Ibáñez, prende tu micrófono nomás. No dice nada. Ah, no va a decir nada. Ya. Estoy examinando una pregunta. Esta historia se sintetiza en lo que podría decirse el poder corrompe. O sea, puede llamarse anillo, puede llamarse invisibilidad, puede llamarse impunidad. Quien puede sentirse impune no se limita. Mucho de la sociedad hoy día no es por las leyes. Se dice que los pueblos desarrollados no cumplen la ley, sino están sometidos al efecto disuasivo de la ley. Vale decir, yo no robo porque el arca no está abierta. Y en los países subdesarrollados, un poco que la gente actúa creyendo de que puede engañar a la ley. Entonces, al parecer, todo esto es que podríamos decir con Rousseau que el hombre nace santo, pero la sociedad lo corrompe. Bueno, este mito, que es un poco, mucho antes, dice que si el poder se puede ejercer sin establecer una culpa, se puede realizar y podríamos jugar a ser semidioses. Es todo, ¿verdad? Muy bien. César Betty. Sí, aprecio mucho el comentario previo, pero yo quisiera presentar una disertación distinta. No distinta, de repente otra apreciación. Creo que lo que más bien se pretende mostrar es integridad y consecuencia. La metáfora de la invisibilidad es, oye, no puedo ver. Hubo un maestro en la antigüedad, que nosotros lo conocemos, que les decía, sean como los hombres del campo, que cuando ven el cielo y la nube está en determinada posición, saben que va a llover, o saben cuándo sembrar, o saben cuándo cosechar. Aprendan a ver lo invisible detrás de lo visible. Estas son sentencias muy interesantes que creo que no se habla de una dualidad. El entendimiento de la dualidad es otra, pero creo que lo que se pretende mostrar es que yo te puedo probar, yo te puedo ofrecer el arca abierta, te puedo dar la posibilidad de disfrutar y de gozar aquello como cuando fue tentado en el desierto. Pero si tú tienes integridad, no necesitas ocultarlos, no necesitas ocultar esa cara distinta, el rostro distinto, la personalidad distinta, tienes que ser tal cual eres y siempre. Claro que más bien la paradoja está en que lo que se presenta es que, oye, te ofrecí y lo tomaste y lo asesinaste. No hay ningún otro relato posterior a Giges, pero creo que eso más bien debería interpretarse, por lo menos es lo que yo rescato de este asunto, ¿no? Que tanta falta hace y eso es lo que pretende seguramente en cada uno de estos mitos, en cada uno de estos relatos, en cada una de estas metáforas, enfrentar el espíritu del hombre, enfrentar la conciencia del hombre, sea
del mundo antiguo, del mundo moderno. Estamos viendo lo mismo. Esto no tiene ninguna frontera, es atemporal, siempre ha sido y siempre será, desde Caín y Abel. Entonces, siempre se lanzan ciertos ejemplos para ver cómo va midiéndose la tentación en el hombre. Es cuanto quería compartir. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Manuel Ibáñez, ahora sí. Puedes prender tu micrófono, Manuel. Sí, muchas gracias, muy excelente compañero, y agradecido también por la exposición de Gabriel. Muy interesante. Después de haber escuchado las opiniones, apelando a la conciencia, o sea, en base a la conciencia, es que en arca abierta hasta el justo peca. Ante todo lo que se nos puede negar, entre comillas, podemos usar de nuestra libertad para poder actuar de manera indebida. Repito, de acuerdo en base a la conciencia, como ha dicho nuestro compañero César Belli, ¿no? Y lo mismo que lo que dice Luis Tejada. Saco la conclusión que en arca abierta hasta el justo peca. Muchas gracias. Estimado Manuel, solo para responder, seguramente el justo no pecará, pero no todos son como algún momento estudiamos como la historia de Job, pero acá se habla de la diferencia entre un buen hombre y un hombre bueno, entonces es un poco ver hasta qué punto es íntegra la persona, ¿no? En todo caso es un llamado para nosotros de mantener esa integridad como masones, ¿no? Hombres íntegros. Sé que el diálogo no está permitido, pero permíteme decirle, si me lo permite, muy excelente compañero, para decirle, eso entiendo que es de acuerdo a la percepción que uno pueda tener, ¿no? O sea, si para mí de repente es culpable de algo, de alguna acción, de repente para el otro no lo es. Yo creo que ese es de acuerdo a la percepción que uno puede tener. El justo dice que no peca, pero a veces el justo también comete errores. O sea, no estamos hablando, cuando hablamos del justo, me refiero a la persona que lo llamamos como tal, ¿no? Una persona de sano juicio y de severa moral. ¿Estamos de acuerdo en ello? Disculpe, muy excelente compañero, pero es lo que quiero hacerle entender al expositor, ¿no? O sea, él, de acuerdo a mi percepción, yo puedo tener una percepción de que esa persona para mí es culpable, pero para el resto no. Es por eso que sigo diciendo, ¿no? Es que en arca abierta hasta el justo peca, porque a veces no sabemos reconocer nuestros errores. A veces no sabemos, o sea, culpamos a la persona. Ojo lo que quiero decir, por favor, no me malinterpreten, ¿no? Culpamos a la persona, pero de repente fuera de un ambiente lo abrazamos a esa persona. ¿Mm? Lo digo, si lo llevamos a lo que está pasando actualmente dentro de nuestra orden, sabemos lo que está sucediendo, pero sin embargo vamos a abrazar a aquellos que nos están llevando a esta situación. Por eso repito una vez más, en arca abierta hasta el justo peca. Muchas gracias. Muy bien. Lucho, adelante. Sí, por la pregunta que hace Manuel, que obviamente siempre es muy esclarecedora. Hay dos cositas. Una es, Guíguez peca en un pecado pequeño, si se quiere, y obligado por las circunstancias. El rey le dice, quiero que mires, y alardea y cosas como esa, y un poco lo conmina. Y él acepta por la orden o la sentencia de su jefe. Pero después es capaz de hacer lo mismo y matar al rey porque lo amenazan de muerte. Vale decir, el sistema sigue imperando. Posiblemente la primera falla, y lo podemos ver hoy día con los gobernadores, ¿no?
o con quien pueda estar al frente de algún poder y de repente peca porque le regalan una botella de vino y la siguiente vez es una entrevista, la tercera es posiblemente una coima y la cuarta puede ser algo que ya sea completamente desaforado. Y todo eso hoy día en una moral que siempre es ajustada al tiempo y a la sociedad, la gente se vuelve comprensiva y tolerante. Habíamos hablado la vez pasada, esa moral donde en alguna forma la mujer mostraba el tobillo y era muy voluptuosa en 1500, por decir. Y hoy día puede presentar una minifalda y no se ve como amoral. Estamos hablando de cosas que lógicamente la moral podría ser temporal, pero la ética es eterna. Y si en alguna forma una persona es justa, se va a dar cuenta que ese pequeño riachuelo que no ha podido parar cuando nace en la montaña, se convierte en un tremendo río en el valle y ya el curso del río no le permite salir. Vale decir, si nos sometemos a una corriente que poco a poco nos va enganchando, pues lógicamente vamos a terminar en males mayores y nos va a parecer normal. ¿Por qué? Porque casi todos estamos en esa misma condición y suena comprensible el haber aceptado. O sea, en arca abierta, hasta el justo no peca, pero lógicamente el dicho se ha creado de tal manera como para poder justificar esa moral, digamos, ajustada a la sociedad. Es todo. La palabra... Adelante, Grimaldo. Gracias. Compañero Grimaldo Chombo. Gracias, compañero. El trabajo de compañero Gabriel, muy interesante. Yo creo que el mensaje desarrollado más está orientado a la conciencia. Y lo que pasa que la conciencia, cuando asoma a través del verbo, suele equivocarse a veces. O suele decir lo que no quiere decir. O sentir lo que... decir que siente algo que no siente. Porque estamos hablando estrictamente de la moral. Y la moral es una de las cosas que los seres humanos lo mantenemos muy debajo de varios tapetes. Y hay que destaparlos progresivamente. Y solamente podemos descubrirlo cuando nuestra conciencia se pone frente a un espejo y nos dirigimos a nosotros mismos. Suele ser difícil que podamos quizás explicar, ¿no?, cuando se habla de la moral. Yo creo que el trabajo está muy bien dirigido, muy bien expuesto por el compañero Gabriel, pero hagamos más bien una remembranza hacia atrás y mirémonos en un espejo y conversemos con nuestra conciencia, porque solemos mentirnos a nosotros mismos. Solemos decir lo que a veces no somos. Solemos llenarnos de testimonios y de frases y de letras, y sin embargo, a la hora de nuestra conducta y con nuestra conciencia, no es así. Y es justamente el batallar difícil, complejo de la masonería, en el que lo importante es que sientas el mensaje. Lo importante es que si tenemos vergüenza, sintamos la vergüenza nuestra, propia. Esas son formas de tallar, de trabajar, de perfilar, de desbastar, de aprender y de remover nuestra conciencia en lo más profundo de nuestro ser. No importa si luego le contamos a alguien lo que yo siento, lo importante es lo que yo ya sentí. Si me puse rojo, colorado mirándome al espejo, o si también inflé el pecho y me sentí contento por mis acciones, por mi trabajo, por lo que yo soy. Es difícil que el ser humano, en un trabajo de comunidad o de mancomunidad, se quiera hacer harakiri solo, pues no, es bien difícil. Ni menos juzgarse,
Lo mismo si retrocedemos con este mismo escenario al trabajo anterior, cuando hablábamos de él, que fue un guerrero que luchó, murió y su cuerpo no se descompuso por largos días, mientras que los demás cuerpos eran putrefactos. Y él regresó para comentar qué es lo que había visto. Pero es lo mismo en las mitologías de la cosmovisión andina, por ejemplo, que se comenta mucho en Huancayo. A veces algunos difuntos han sido malos, perversos, mueren y sus familiares tienen que cumplir ciertos ritos para que se les abra las puertas del paraíso. Y a veces tienen que hacer un trabajo de reconciliación con la Pachamama, tienen que hacer un trabajo de reconciliación con sus amigos, parientes. Y muchos ancianos y antiguos dicen, este señor que ha muerto, todavía su alma va a divagar, porque tiene muchas cosas que cumplir y por pagar. Y uno siempre le pregunta, pero ¿y cómo es que su alma divaga? Va a divagar hasta que encuentre el camino y encuentre el perdón. Entonces, no solamente en los trabajos masónicos encontramos este tipo de estructuras con respecto al alma, a cómo se maneja. También encontramos en esta cosmovisión andina, ¿no? Del campo, de las partes periféricas de la ciudad, de cómo entender el trajinar de nuestra alma sobre la tierra, sobre nuestro círculo más inmediato. Lo uno y lo otro, yo creo que de manera muy didáctica, lo más importante es que nos enseña que hasta para morir hay que ser decente. Hasta para encarar la muerte y dar esos pasos finales hay que tener dignidad, porque estamos seguros de que nos van a juzgar. Y si tenemos que acceder a esa reencarnación, que lo hagamos eso, con todos los derechos, con todos los honores, porque también la muerte suele llevar a mucha gente en vergüenza y presentarse al juzgamiento final con la cabeza en el suelo, pidiendo clemencia por su alma, o que, más aún, que aquellos que quedaron vivos, que son tus parientes, tu familia, etcétera, tengan que lanzar oraciones por ti para salvar tu dignidad, que salvar el alma es salvar tu dignidad. Es un trabajo fascinante, me gusta mucho y felicito a los compañeros que han expuesto. Muy excelente, compañero. Gracias. Sí, muy excelente, compañero. Sí, adelante, Ricardo. Volviendo al penúltimo párrafo de mi trabajo, Platón deja una pregunta. ¿Acaso no es feliz el hombre injusto que el justo? Y conviene, por tanto, ser injusto en todo lo que sea posible. ¿Ya? Entonces, eso dice de que a veces el ser humano, por ser muy justo, y es lo que le pasa a Giges, en la primera oportunidad, el rey lo conminó a que mire, y en la segunda oportunidad, él escoge la alternativa por salvar su vida. Pero tenemos que ver que a cada acción ocurre una reacción. Si la acción no es totalmente correcta, va a traer como consecuencia una reacción incorrecta. Entonces, lo que sí Platón nos está dando el consejo de épocas remotas, que es lo que debemos de tratar de pegarnos a las cosas correctas o estar siempre en un intermedio para no ser juzgados y no ir donde el Áquesis y después, bueno, que nos den el cuerpo que nos toque para seguir reencarnándonos, ya sea en un animal o en un ser humano que puede ser otro tipo de persona a la que nosotros fuimos. Yo creo que por ahí también nos deja una disyuntiva, ¿no? Por eso él dice, ¿no? ¿Acaso no es más feliz el hombre injusto que el justo y conviene
tanto ser injusto en todo lo que sea posible, o sea, como decir, yo debo ser injusto en lo que me pueda yo seleccionar que me sirva a mis propios intereses. Y eso es lo que se ve mucho en el mundo profano. Entonces, el mensaje debe ser para nosotros es que debemos siempre llevarnos por la senda de lo correcto, de lo moral, para después no ser increpados ni recriminados por las cosas incorrectas o amorales que se nos pueda incriminar porque hemos actuado de una forma incorrecta. Eso es todo lo que quería añadir al trabajo de... Muy bien, ¿alguien más? No sé si me permitan una tercera. Sí, Lucho, adelante. Disculpe, pero es que lo que dice Ricardo nos lleva a una cosa que es muy clara. No podemos tener beneficios particulares. El egoísmo es justamente la lacra social más vigente. Si nosotros tenemos claro de que nuestra alma es eterna, si nosotros tenemos claro que pertenecemos a una unidad, si nosotros sabemos y negamos nuestro ego personal por el ego espiritual, vamos a entender de que lo nuestro es la dicha eterna, y la dicha eterna no es de una sola vida. O sea, el beneficio o las medias tintas de esta vida no nos da no nos garantiza el hecho de conseguir lograr la eternidad. Y la eternidad es entender el plan divino y seguirlo. Seguirlo en ese sentido implica que uno, aún a costa de limitaciones, de repente de sufrimientos en cada vida, haga la orientación hacia la unidad. Y eso es el altruismo. Y cuando en alguna forma hoy día eso como aplicación se dice servicio a la sociedad, se dice servicio a la humanidad, y darnos en la medida de lo posible a ayudar a nuestros hermanos, estaríamos dentro de ese carril. Si en alguna forma eso se tiñe de egoísmo, los filósofos dicen que la única diferencia entre el bien y el mal es el hecho de determinar si es egoísmo o no. Todo el resto no se puede llamar pecado, aun cuando se diga que va contra una norma. Pero el egoísmo poco a poco nos va desviando. El egoísmo poco a poco nos hace ser acaparador, y hoy día tenemos una sociedad económica consumista y egoísta. O sea, esa competitividad que tenemos entre todos nos lleva, como decíamos la vez pasada, a ser el número uno. Y el ser el número uno hoy día no respeta leyes. El número uno es un puesto muy solitario, puesto que pisa al 2, al 3, al 4. Pero no solamente eso, sino que se ha creado el consumismo como falsas necesidades. O sea, hoy día tengo que usar esta casaca porque es de moda, y para que no digan que siempre estoy con la misma ropa y cosas como... Y nos crean falsas necesidades por la cual siempre estamos detrás. Eso, a la larga, simplemente es egoísmo. ¿Quién hace esto? Pues quienes en alguna forma, ya teniendo un poco de poder, empiezan a hacer una espiral cada vez más obligatoria en el sentido de crear en cada uno de nosotros esas desviaciones sociales que hacen que nosotros corramos por nuestro carril, independiente de lo que son nuestros vecinos y nuestras conciudadanos. Si la sociedad y la pandemia nos está enseñando eso, si nuestra sociedad hoy día entiende de que el que esté enfermo al frente es porque yo también puedo estar enfermo y también lo debo de cuidar, entonces lógicamente marcharíamos mucho más armoniosamente. Es mi palabra. Muy bien. Mi excelente compañero. ¿Alguien más? Muy excelente compañero, si me permitís. Sí, adelante, nuestro muy excelente compañero Javier Humberto Ortega Carrasco. Muchas gracias, excelentísimo primer principal. Hay varias cosas importantes y el primer tema se ha unido con el segundo. Sería bueno, por ejemplo, considerar el origen del hombre, que fue creado a imagen y semejanza
una estación superior, de un nivel puro, inmaculado. Y es expulsado de ese paraíso, según la teoría del Génesis, para vivir en una vida terrenal mientras va madurando, se supone, el alma, y ahí entra Platón. Pero nosotros también dentro de nuestro cuerpo tenemos células que se van reproduciendo a través del tiempo, tienen su ciclo de vida y también son expulsadas a través de la exfoliación de la piel, deposiciones, sudor, orina, etc. Y ahí estamos eliminando también para mantener un equilibrio dentro del cuerpo. Entonces, evidentemente, si somos a imagen y semejanza y la ecuación divina es lo que nos sirve para estar dentro del conjunto divino, es expulsado de alguna manera a esta vida terrenal que tiene un límite y que tiene no solo en tiempo, sino también en limitaciones. O sea, yo no puedo estar en este momento conversando, claro, por la magia, pero quisiera yo estar en Canadá y no voy a poder estar materialmente hablando. Necesitaría transportarme y tiempo, entran otras ecuaciones. Y eso nos hace pensar de que evidentemente el hombre ha tratado de buscar tener poder a través del tiempo, y en ese poder la mayoría de almas se han sido corrompidas, porque cuando uno tiene autoridad y no tiene madurez moral y no tiene esa madurez de capacidad, de entendimiento de su existencia, pues se corrompe, evidentemente, ¿no? Ve que las cosas las tiene a la mano y que él es capaz de decidir levantando el dedo o bajándolo hacia alguien según su decisión o hacia algo. Y eso tiene que ver con su integridad y el desarrollo de la conciencia. Necesita tener madurez moral y necesita tener madurez emocional. Y todo esto depende netamente del grado de desarrollo consciente que tiene de su alma, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué satisfacción tenemos haciéndole daño o perjudicando a los demás si definitivamente eso nos va a dar un placer que no es eterno, sino más bien pasajero? Y probablemente esa dignidad que tenemos que encontrar en el último minuto de nuestra existencia, que ya la han comentado, es una especie de jerarquía que uno adquiere porque trasciende. Si bien es cierto, mi existencia como la tengo en este momento parte, pero dejo en la memoria de quienes me conocieron, familia, hijos, hermanos, padres, amigos, compañeros, colegas, etcétera, dejo una imagen y un recuerdo que evidentemente les va a servir para seguir sumando un proceso evolutivo, ¿no? No es solo nuestra existencia en un momento dado, sino es a través de todo el tiempo existencial de la vida terrenal. Y evidentemente este rito del poder efímero o a través de algo mágico, el hombre siempre lo ha estado buscando. Es más, ahora en Internet el que tiene el poder del conocimiento es el que tiene la capacidad de poder influir en el resto de las personas o en el resto de la población. ¿Y qué madurez tenemos para poder hablar ciertas cosas o actuar o presentar algo? Evidentemente depende mucho del estado de conciencia y la profundidad en cuanto a su deslinde de lo más íntimo de su creación, de lo más íntimo de su conocimiento, más allá de lo que uno pueda conseguir, sino de la satisfacción de lo que uno pueda dar. En los otros mitos de Platón se ve eso, ¿no? Se ve que el hombre entra en un estado de satisfacción, de éxtasis, cuando sirve a los que están a su alrededor y sirve en forma desinteresada por el simple placer de hacerlo en una forma oportuna y en la justa medida, porque ni poco ni mucho va a ayudar al desarrollo evolutivo a quien estamos sirviendo. Entonces, tenemos que tener bien en claro de que si no tenemos ese estado de conciencia profundo, probablemente hagamos disparates en lo que nos resta de la vida. El perfecto conocimiento de uno mismo es entrar en ese cuarto de reflexiones cuando ingresamos por primera vez a la orden
y meditar profundamente, ¿no? Preguntarse qué estamos haciendo acá, quién soy yo, para qué sirvo, ¿no? ¿Cuáles son mis habilidades y cuáles son mis defectos? Mis habilidades para servir y mis defectos para reprimirlos, de tal manera que en el fondo sirva de ejemplo, primero, sirva consecuente en cuanto a mi pensamiento y a mi obrar, y finalmente sirva a los que están a mi alrededor para que quede la imagen de que mi existencia no fue en vano. Es todo, muy excelente, el primer principal. Muy bien. ¿Alguien más? Esta noche, compañeros, hemos recibido lecciones de moral y de conocimiento en diversas etapas y en diversos niveles. Recordemos de dónde provienen estos mitos, que si bien es cierto, son escritos por Platón, también es cierto que Platón lo que hace es escribir lo que hizo Sócrates. Y esa cena que duró 3 noches es la reunión de filósofos que mediante la enseñanza a través de mitos concursan entre ellos para contar las lecciones sublimes mayores que hayan podido encontrar. Después de eso, tenemos el ejemplo igualmente sublime y tal vez mucho más del mismo Sócrates en su vida, que habiendo sido condenado injustamente, y él sabía que era injusto, y el pueblo sabía que era injusto, y los que lo rodeaban le facilitaron la fuga, él dijo que no iba a fugar habiendo sido condenado a muerte, que iba a cumplir con la ley, y aun cuando la ley fuera injusta, tenía que dar la enseñanza que él no la rehuía, y moría en el cumplimiento de sus convicciones. Lo obligaron a beber la cicuta, pero obligado fue solamente un decir, porque en realidad él, por propia convicción, bebió el veneno. Y dio ahí el ejemplo moral, que aun cuando fuera algo injusto, aun cuando su vida estuviera en juego, él era un hombre bueno. No solamente un buen hombre, sino un hombre bueno, que dejó como enseñanza para el futuro, y lo seguimos conversando más de 23 siglos después, cuál es el camino recto que la conciencia, cada uno de nosotros, nos enseña que debe ser. En el mito de se nos enseña que todos los hombres tenemos un alma, pero también que al final de nuestros días, como dice también la Biblia, nuestra alma será pesada, nuestra alma será juzgada y encontrada falta si es que no se ha cumplido con los designios de la ley divina, o injusta, como señala en ese mito, en el mito de Sócrates, Platón citando a Sócrates. Esa forma de evaluar la actitud que nosotros hemos tenido en la vida, la mantenemos hasta el día de hoy. Y todos nosotros, en razón de nuestra formación moral, cualquiera que sea, de nuestra formación religiosa, cualquiera que sea, sabemos que al final de nuestros días vamos a ser juzgados y encontrados faltos si no actuamos correctamente. Y más adelante, en el mito de Giges, que ha explicado Gabriel, nos señala también que esas actitudes que los seres humanos tomamos
se van acondicionando de acuerdo con las circunstancias en las que nosotros vivimos y las justificamos y nos sometemos a aquellos que tienen mayor poder, y en base a ese sometimiento, a esa pérdida de identidad, justificamos el seguir existiendo. Nos muestra también cómo el ser humano que tiene un poco de poder se cree imposible de ser descubierto. Se transforma, se vuelve inescrupuloso y abusa. Esa es una tentación que nosotros vemos cotidianamente, y en el Perú, en los 200 años de independencia que tenemos, lo hemos encontrado muy frecuentemente. ¿Por qué los últimos presidentes que nosotros hemos tenido o están en la cárcel o van a estar en la cárcel? Porque se creyeron impunes, porque abusaron del poder, porque sentían que eran más que los demás y por lo tanto sin controles, olvidándose que hay un control mucho más importante que el que los demás pueden ejercer sobre nosotros, que también es importante, por supuesto. Pero el control más importante es nuestra conciencia, el saber actuar, el saber que hemos actuado bien, que hemos hecho el bien, no porque nos obligan, sino porque creemos, porque estamos en la convicción, porque como seres humanos hemos encontrado un camino hacia la perfección. Esas son las metas, es lo que queremos lograr, es lo que Dios espera de nosotros y es lo que nosotros quisiéramos ser. Y sin embargo, las tentaciones nos desvían permanentemente. Mostramos ahí nuestro lado débil, el ser humano sujeto a tentaciones. Mostramos allí las flaquezas de nuestras propias formaciones a las que sucumbimos y sucumbiremos todavía más tiempo porque seguimos siendo de carne y hueso. Y sin embargo, Sócrates supo enfrentar y beber la cicuta, cosa que la mayor parte de nosotros, si no todos, no estamos dispuestos a hacer. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para mantener nuestra integridad? Bien, estas lecciones sublimes quedan planteadas y, como ven, hace 2300 años están planteadas como si fueran el día de hoy, para los ejemplos de nuestro país y para los ejemplos de los países del mundo, porque hay países que se creen dueños de todo el planeta y actúan impunemente y invaden y matan impunemente. La impunidad será por un tiempo. Todo imperio cae y todo ser humano muere. Prepararnos para eso es lo difícil. Como ven, estos son nuestros temas y tendremos muchos temas más de igual importancia para seguir debatiendo en el arco real. Damos la bienvenida entonces a nuestros compañeros de San Juan del Amazonas. Y ahora veo también que Grimaldo, el compañero Grimaldo Chombo y el compañero Luis Barreda Gamazo me han pasado la relación de quienes van a formar sería nuestro sexto capítulo. Luis Fernando Barreda Gamazo, compañero capitular. Grimaldo Enrique Chombo, excelente compañero capitular. Wilmer Elías Malqui Trujillo, compañero capitular. Arturo Mario Tolentino Lucero, compañero capitular, que están formando el capítulo de Santísima Trinidad de Huancayo. Y le correspondería el número 6 si lo forman dentro de poco. Y están proponiendo, para que sean exaltados a la vista
mientras no podamos hacer las ceremonias correspondientes, a los maestros masones Liberio Delfín Ríos Cano, Roller, Yuri Peña Camargo, Diógenes Alfonso Muñoz Córdoba, Herbert Antonio Vilches Vaca, Roberto Edmundo Macedo Mayo, Guillermo Eduardo Jaramillo Cabrera y Juan Carlos Basualdo García, y seguramente aumentarán otros más adelante. Los felicitamos por su decisión. Invítenme para poder estar a tiempo en la reunión que tengan constitutiva y pueden utilizar esta misma plataforma. Señalen su día de trabajo y ven, podemos designar a uno de los compañeros o a varios compañeros para que los acompañen al principio con estas lecciones sublimes y darle la fuerza necesaria a San Juan del Amazonas como a la Santísima Trinidad de Huancayo. Nuestro capítulo seguirá creciendo porque lo que a nosotros nos interesa es el desarrollo de nuestros conocimientos, la fuerza de nuestra voluntad y sobre todo la entereza para saber hacer el bien. Muchas gracias a todos. Excelente compañero Juan López, ¿quién nos toca la próxima semana y cuál es el tema de la próxima semana? Muy excelente compañero. Para la próxima semana faltan exponer Fernando García Espinosa. Ya. Fernando, ¿qué vas a exponer, hermano? Fernando García. Prende tu micrófono, Fernando. Fernando Félix García. Excelente compañero. Por lo que inicialmente tengo problemas con la computadora y todos mis archivos y ahí, y tengo los problemas de internet, va a ser difícil, pero me comprometo para de la que viene a la siguiente sí exponerlo. No tenemos problema. No Entonces, es por personal, sino un defecto. No hay problema. Entonces, ahora necesitamos voluntarios para la siguiente semana. Compañeros de San Juan del Amazonas y de la Santísima Trinidad de Huancayo. Pueden invitar a los maestros masones que están proponiendo para que participen, porque como ven, no estamos realizando trabajos simbólicos. Estamos realizando desarrollo de ideas y conceptos, así que bienvenidos ellos, aun cuando no tengan la ceremonia directa. Hay que incluir a nuestros compañeros Grimaldo Chombo, Luis Barreda Gamazo y los demás también al WhatsApp del Arco Real para que ellos estén perfectamente informados. Muy bien, tenemos dos temas que debemos tratar todavía para seguir con esta línea. Estamos tratando sobre los mitos que son expuestos de una reunión de Sócrates, pero falta la filosofía de Platón y falta la filosofía de Aristóteles y luego el concepto de libertad de Kant. Entonces, para la próxima semana tenemos todavía más mitos que tratar porque hay muchos. Y tenemos también para tratar sobre Platón, sobre el mensaje, el mundo de las ideas de Platón, el mundo ideal. Y sobre Aristóteles. ¿Quién quiere tratar un tema para la próxima semana? Ya tenemos claro que nuestro compañero Fernando García no lo va a poder hacer, así que necesitamos suplir ese espacio y programar las próximas 2 semanas. Voluntarios. Sé que todos han expuesto, casi todos. No casi todos han expuesto durante este tiempo que estamos en la pandemia. Pero necesitamos seguir tratando los temas. A ver, voluntarios. Muy excelente, principal. Yo tenía pendiente el tema realmente del solsticio, pero hay que tener en cuenta que cae 22 de septiembre. En todo caso, lo podría adelantar para la próxima semana, que sería 16.
Claro, no es el solsticio, Gabriel, es el Perdón, el equinoccio. Sí, perdón, el equinoccio. equinoccio. Sí, equinoccio de invierno. Tiene razón, nos interesa tratar sobre el equinoccio. Entonces, Gabriel puede tratar sobre el equinoccio la próxima semana. Correcto. Pero tengamos listos dos trabajos más. Si se quedan pendientes, no hay problema porque ya están desarrollados y se pueden exponer. ¿Cuáles serían los temas, mi excelente compañero? ¿Los mitos? ¿Seguimos? Más mitos. Tengo 3 temas para que puedan escoger. Más mitos de Platón, el pensamiento, el mundo de las ideas de Platón o el pensamiento de Aristóteles, la filosofía aristotélica. Ahí podríamos hablar de la ética. Por ejemplo. ¿Quién se está ofreciendo voluntario? Muy excelente, compañero. Martín Sí. Velasco de Puno. ¿Me podría ofrecer para hacer el mundo de las ideas de Platón? Ah, encantado. Ese es un tema maravilloso. El mundo de las ideas de Platón. Pero sería para acá, de acá a 2 semanas, muy excelente, compañero. No hay ningún problema de aquí a 2 semanas para tener el tiempo suficiente de hacer la exposición. ¿Alguien más? Para que acompañe a Gabriel la próxima semana. ¿Quién puede ser? Muy excelente, compañero. Sí. Yo no lo voy a acompañar a Gabriel por si acaso, pero yo buscando en el internet por un tema que estaba viendo, me encontré casualidad con un video sobre el arco real. ¿Ya? Que ha sido preparado por un capítulo del arco real de... ¿Dónde es? No es del Real Arco, sino del Arco Real de Argentina, me parece. Ellos son de rama inglesa igual que nosotros. Sí, entonces está muy bien explicado. De repente, previa a la presentación de Daniel, podemos ver el video. Es una exposición de un hermano que lo hace y demora exactamente 35 minutos. Pero es bastante ilustrativo sobre el arco real. Ahí lo tiene bastante con fotos, con algunos detalles que yo creo que sería interesante ahora que están todos los hermanos y de varios capítulos que estamos viendo, de que se pudiera apreciar. De repente nos sirve a todos en nuestros capítulos ahora que estamos caminando hacia la organización ya más individual por capítulos de otros sitios, ¿no? Para que ellos también tengan idea y puedan ir explicando a todos. Perfecto. Entonces estamos en el tema. Coordina, por favor, con Gabriel para los efectos de poder captar ese video y difundirlo también en nuestro WhatsApp y se haga la exposición para los comentarios correspondientes y luego el tema central, porque ese es un tema muy importante para nosotros en el arco real. El equinoccio de primavera. Nuestras 2 fechas principales en el arco real son el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. En el equinoccio de otoño es cuando se cambian todas nuestras autoridades. Deberían cambiarse. Perdón, en el equinoccio de primavera es cuando deben cambiarse todas las autoridades. Entonces, aquí es donde nos interesa a nosotros tener claro los conceptos del equinoccio. Entonces, ya tenemos los temas. El video para el miércoles de la próxima semana, el equinoccio por nuestro compañero Gabriel. La siguiente semana, el Martín Velasco sobre el mundo de las ideas de Platón y también Fernando García sobre el tema que había quedado pendiente respecto de el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén. Muy bien, compañeros, muchas gracias a todos. Por favor, aquellos maestros masones que están proponiendo para que ingresen al arco real pueden asistir la próxima semana y las siguientes también. Los trabajos que correspondan a cada uno de los capítulos que se están creando en este momento
pueden asistir a los nuestros los días miércoles para que vean cuál es la mecánica mientras se independizan y hacen sus propios trabajos. Muy bien, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy excelente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima semana. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Felicitaciones, Ricardo. Buenas noches, excelente compañero. Excelente compañero. Besos para todos. Gracias para todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo.